en esta semana, si se pueden reunir virtualmente y trabajar un poco en la parte del proyecto, sería muy interesante. Voy a crearme aquí una nueva escena para no trabajar con esa que ya tengo. Voy a definir el plano. Ustedes ya saben esto. Por aquí tenemos nuestro Mega Warrior gratuito. 0, 0, 0, 0, 0. Listo. Es esto. Quitar esto. Y vamos a alinearles un poquito. Vamos a agrandar estos espacios. Cuando ustedes trabajen segmentos de superficie, traten de que esos segmentos no sea uno solo. Pues eso nos ayuda a armar un nivel. Y lo otro es que pues podemos segmentar el nivel y podemos hacer oclusión más fácil. Entonces cuando veamos oclusión es mucho más sencillo. Tenemos acá el personaje. Todo bonito, hermoso. Voy a agregarle el animator. Ah, no, el animator ya lo tiene. Nosotros por aquí hemos creado un animator llamado player. Se lo voy a colocar para que no me afecte nada. Bueno, listo. Entonces, hasta el momento nosotros tenemos una cámara X y esa cámara X pues es muy libre en cuanto a su movimiento. No. Que esos susurros suyos ahí me quedan en la grabación y después la gente que lo escucha en YouTube dice, uy, este muchacho sirve para cantante. Entonces, póngale cuidado. El Cine Machine es un componente, es relativamente nuevo en Unity, nos lleva mucho, más o menos unas 2 versiones, ha ido madurando muchísimo y nos sirve para controlar cámaras. Anteriormente el control de cámaras pues se hacía muy a la de código, ¿sí? Teníamos que tener en cuenta muchos aspectos de desplazamiento, etcétera. Hoy en día ya es muy fácil. En Cine Machine tenemos la posibilidad de tener un orquestador o un director y ese es el que va a coordinar todos los cambios de cámara, etcétera. Entonces vamos a mirar esos elementos el día de hoy. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos importar el Cine Machine. ¿Dónde tenemos que importarlo? Pues ustedes ya lo saben, por acá en el Package Manager, eso, el Cine Machine forma parte de Unity, o sea, no tenemos que irnos a ningún lado. Y por acá bajamos, está, míralo por acá. En la versión 2021 de Unity creo que ya está en la 2.7. ¿Qué cambia? Pues la manera de hacer las cosas, ¿no? El Cine Machine tiene un componente principal, que es el core. Pues uno le dice core, pero realmente en Unity es llamado el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque es el que nos va a orquestar la mayoría de cosas acá en nuestro escenario. ¿Cómo hacemos ese cerebro? Por aquí en Cine Machine podemos decir crear una cámara virtual. Y ustedes van a notar que él automáticamente, al colocar la cámara virtual, la main cámara, queda con una rueda dentada y un rojo. Eso significa que esa cámara principal ya está siendo gobernada por ese core o por ese brain del Cine Machine. Quiere decir que si yo trato de mover esa cámara no se va a mover, a no ser que el Cine Machine no lo permita. ¿Okay? Tenemos automáticamente una cámara virtual. En una escena solamente puede haber un cerebro,
pueden haber muchas cámaras virtuales. Y esas cámaras virtuales, pues yo puedo orquestar el cambio de cada una de esas cámaras con el director. Pero bueno, eso lo hacemos ahora. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos pues, unos componentes que nos van a servir soberbiamente. Uno de esos es el follow y el look at. Eso lo vamos a utilizar para que la cámara siga al personaje, el follow. Y el look at lo utilizamos para que la cámara rote cuando el personaje rote. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos definido un personaje, pues simplemente le decimos, siga a este señor. Y fíjense que la cámara automáticamente se posiciona por allá. Entonces, voy a ubicar por acá a este señor y le voy a decir que rote con respecto a acá. Y él automáticamente ya se nos ubica en el personaje. Si yo trato de mover esta cámara principal, mire, no me va a dejar moverla. ¿Por qué? Porque ya está siendo gobernada o comandada por ese Cine Machine. La única forma de poder mover esa cámara es usando el cerebro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Por acá tenemos una máquina, bueno, podemos decir de comportamientos de cámara. Y simplemente tenemos el primer atributo que es el follow offset. Voy a ponerme por acá y vamos a cambiar este valor. Voy a ponerle 2. Entonces fíjense que la cámara sube. Entonces, si vemos acá, la cámara empieza a tomar otras posiciones. Vamos a irnos por este lado. Acá. Ahorita les explico qué quiere decir esta área roja y esta área interna verde. Podemos incluso subirlo más, si así lo deseamos. ¿Sí? Vamos a dejarlo por ahí en 3. Tenemos los damping. Recuerden que el damping es como esa manera de comportamiento de que la cámara haga un efecto de transición entre el movimiento. ¿Sí? Esto fue lo que vimos hace un tiempo por código. Pues acá ya lo tenemos de manera un poco más, digamos, fácil. Tenemos la rotación. Yo puedo modificar la rotación de la cámara. ¿Sí? Miren acá. Entonces, ¿qué tanto va a estar mirando un objeto de esa cámara? Entonces, yo lo puedo apuntar por acá. Si vemos que la cámara está muy lejos, pues vamos a modificar el offset. ¿Sí? Y lo podemos acercar a nuestra persona. Si vemos que está muy alto, pues cambiamos la rotación. Y listo. ¿Qué interesante tenemos acá? Pues que ya la cámara automáticamente cuando inicie nuestro juego se va a ubicar mirando al personaje. Quiere decir que si yo muevo el personaje, la cámara se va al personaje. ¿Sí? Si yo hago esto, también la cámara hace lo mismo. ¿Qué pasa si yo roto el personaje? Lo ideal es que la cámara también rote con el personaje. Entonces fíjense que ahí ya fácilmente tenemos una cámara que nos va a permitir trabajar de manera muy fácil ese controlador. Recordemos que lo que nosotros hacíamos siempre con ese personaje, ustedes ya tienen ahí el player controller y ya ustedes pueden hacer desplazamiento del personaje. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo el Cine Machine interactúa. Lo que nosotros hacíamos era coger esa cámara y volverla hija del personaje, ¿cierto? Que eso, pues eso no es totalmente válido, porque igual manera necesitamos que
usar la cámara en otros aspectos, sobre todo aquí con el tema de Cinema Machine. Perfecto. Entonces, si yo le doy play a esto, pues ya tenemos la cámara ahí mirando el personaje, ya no va a estar por allá en otro lado, ni tampoco vamos a estar diciéndole, oiga, vaya y alíñese con respecto a la vista, que es lo que hacíamos tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente. Entonces, pues, ahí ya tenemos lista esa parte. Esta área, digamos que son partes importantes de nuestra escena. Tenemos aquí algo que dice la zona de muerte. Miren que si yo amplío esto, acá y acá, se crea un espacio interno. ¿Eso para qué se utiliza? Resulta que ese espacio que queda ahí vacío significa que si el personaje está dentro de esa área vacía, la cámara no se va a mover. Ya cuando el personaje entra a esta zona, pues ya la cámara empieza a moverse. Digamos que esto es muy práctico, por ejemplo, tenerlo en cuenta en los juegos 2D, ¿sí? Que cuando usted está saltando en plataforma, pues si el personaje está dentro de su plataforma, la cámara no va a estar haciendo así. Pero cuando el personaje salta, pues la cámara va a tener que subir y seguir el personaje. Para eso se utiliza esto de la zona de muerte. ¿Sí? Vamos a dejarla normalito. Esta zona es como una zona límite donde si el personaje llega a esa parte, pues la cámara trata de volverse a ajustar para que no perdamos de vista al personaje. También se puede dar el caso de que podamos configurar. ¿Señor? Ah, está por allá. Bueno. Acá nosotros tenemos una opción, esa opción del cuerpo. Por acá tenemos la manera de comportarse con respecto a los movimientos. Esto que mire al target con respecto al mundo hacia arriba, pues es muy práctico. ¿Por qué? Porque la cámara se va a ubicar de manera adecuada y mira al personaje, así cuando estamos saltando o de pronto rotando la cámara. ¿Ok? Bien. Digamos que esta cámara, pues, se vería funcionar con nuestro player controller. Creo que ustedes ya tienen por allá su player controller. Entonces ahorita hacen el ejercicio. Ahora bien, ustedes se han dado cuenta que cuando inicia un nivel de juego, se acostumbra, por lo general, se hace un preview del nivel de juego, como un recorrido para que el jugador pues identifique algunas zonas de juego, etcétera. ¿Eso se puede hacer acá? Sí, sí se puede hacer acá. ¿Cómo se puede manejar esto? Resulta que todo este componente de CineMachine contiene unos elementos, vamos a mirarlo por acá, que se llama, está el Dolly Track with Card. Bueno, ¿y esa vaina qué es? Esto, ustedes se han dado cuenta que cuando graban películas hay un riel y en ese riel colocan un carrito y ponen la cámara y hace seguimiento de los personajes o de la escena. Bueno, eso es esto. Entonces voy a incorporarlo y notemos que aparece precisamente ese riel. Ponerlo acá. Y ese riel nos va a permitir configurar la ruta que va a seguir la cámara que está embebida dentro de ese carrito virtual acá en Unity. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la resolución, normalmente está en 20, la podemos modificar. Esa resolución que nos va a dar la posibilidad de tener esto, más suavidad, ¿cierto? Más suavidad en cuanto al movimiento y desplazamiento. ¿Ok? La apariencia, que si yo quiero que se repita en loop, lo puedo hacer. Esa es la longitud que tiene esa ruta que voy a seguir. En este caso tiene 9.
A medida que yo voy modificando esto, pues también se va modificando esa longitud. Inicialmente tiene dos waypoints. El waypoint es una tradición en los videojuegos, que son esos puntos, ¿cierto?, de camino. Normalmente se utiliza bastante cuando hago inteligencia artificial para que un personaje NPC se mueva de un lado. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo agrego más elementos? Por acá, por acá, a ver dónde está esto. Si aquí le doy más, fíjense que se agrega más caminos. Pero ahora, espérenme que acá tenemos acá en el modo de movimiento, fíjense que me aparecen unas opciones de mover. Si yo selecciono el waypoint que quiera, ¿sí? Segundo, y lo puedo desplazar. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esa cámara empiece por acá arribita. Yo quiero desplazarla por acá. En este caso quiero mover esto hacia acá. Incluso puedo subirla. Si quiero mostrar, digamos, otros elementos ahí sobre el aire, lo puedo hacer. ¿Cuántos waypoints puedo colocar? Pues los que ustedes requieran. Acá. Aquí está mirando. Puedo agregar otro waypoint acá. Digamos, es una prueba, algo bastante interesante, una montaña rusa. Incluso esto lo puede utilizar uno también para simular un recorrido de una montaña rusa, por ejemplo. Entonces, waypoint y los crea para mostrarle al usuario cómo es que se va a comportar esto. Acá quedó hacia abajo, pues subimos un tricito. Desde que vaya cayendo. Por acá. Por acá. Vamos a colocar el último. Digamos que quiero que mire finalmente a este señor. Que caiga acá. Y básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos una ruta X. Aquí tenemos el Dolly Car, que es ese señor que se encarga de recorrer. Tenemos una velocidad con la cual queremos que ese carro ande. Y estas son las posiciones. Yo puedo decirle acá que, no sé, 5 metros por segundo. Y aquí tenemos la posición. Entonces, fíjense el recorrido del guismo. Entonces, eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Prácticamente. Pero bueno, digamos, eso se ve como interesante, pero realmente esto, a ver, vamos por acá. Siguiente. Tenemos que decirle a este señor que le asocie una cámara o algo así. Pero antes de esto, tenemos que definir una animación que va a contener, ¿cierto?, ese desplazamiento. No lo voy a hacer desde acá, sino lo voy a hacer a partir de una animation para que ustedes se den cuenta cómo trabaja ese director. Vamos a vincular otra cámara, la cámara virtual. Pero en este caso, en lugar de vincular
el personaje vamos a vincular el dolly card, ¿sí? El dolly card. Vamos a decir acá, este señor, acá. Y por acá, a ver, en el 2 también vamos a decirle que use un dolly card. Entonces, en este punto, pues, tendríamos que la cámara se va a mover con nuestro cosito este, ¿sí? Pues ya aquí depende de cómo nosotros necesitemos tener esa vista. Venga, miramos si podemos acá hacer esto. Mira el personaje, mira esto. Y vamos acá. Y listo. Ahí de pronto nos hizo falta otro punto. Bueno, no sé. Eso sí ya es en el momento que ustedes vayan armando su intro para su nivel de juego. Vamos a ponerlo aquí en 0. Incluso, no sé, ustedes podrían decirle acá que ese señor sea mirando hacia el personaje. Pues si ustedes consideran que la cámara, cuando él vaya rotando, mira el personaje, pues podríamos llegar incluso a hacerlo. Vamos a ver cómo se ve, qué cambios tenemos acá. Sí, se ve como mejor. Entonces ahí lo podemos manipular. Bueno, listo. Ahora, pues vamos a crear una animación para ese dolly car. Las animaciones ustedes las saben manejar, las saben hacer. No, no vamos a reexplicar acá esto. Vamos a la animation. Listo. Seleccionamos el dolly car. Fácil de crear. Animaciones. Aquí voy a colocar an int, o sea, dolly car. O sea, algo así. Listo. Entonces, pues acá como ustedes bien saben, esto debemos tener en cuenta varias cosas. La primera, ponemos a grabar, ¿sí? Ponemos a grabar. Vamos a poner aquí 1 para que nos marque, para que vaya a ser 0. Desplazamos la línea de tiempo hacia donde nosotros necesitemos esa animación. Recordemos que este señor nos va a dar el tiempo que queremos que dure esa animación. Nuestro camino son, ¿cuántos puntos? 43, 47. Entonces vamos a decirle acá a este amigo, eh, señor, ¿dónde? Acá. No, porque esto hace referencia más a los segundos. Vamos a ver, mire, vamos a dejarlo acá, y aquí le ponemos 47. Listo. Bien, vamos a ver. Entonces que había algo así, ¿sí? Entonces acá está, creo que está algo como muy ínfimo, ¿sí? La velocidad creo que está como muy 0.6. Pasó.
Ahí está. Era por acá. Igual recordemos que esa velocidad la podemos modificar en la animación, ¿no? Sí. Digamos que tenemos esto. La cantidad de frames nos va a marcar también la velocidad, ¿no? Entre menos frames tengamos, pues se va a ver la animación mucho más rápida y no se va a ver tan bonita. Bien, tenemos acá. Bien, listo. Esto es simplemente ahí como una demostración de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que tenemos nuestro dolly track que va a estar 37. Tenemos nuestro carrito ya configurado. Ya tenemos su animación. Tenemos la cámara. Pero bueno, ¿qué sucede si yo le doy play a esto? No puedo nada. Tenemos dos cámaras. Una de esas, pues, tiene su efecto, su demás, pero él por defecto tiene la cámara número 1. Yo necesito decirle a Unity que empiece con la cámara número 2 y luego pase a la cámara número 1. Entonces, eso ¿cómo lo podemos hacer? Para poder hacer eso, necesitamos hacer un director, ¿cierto? ¿Cómo implementamos ese director? Ya dale clic derecho, queda un objeto vacío. Y vamos a colocarle un nombre muy creativo. Director. ¿Sí o no? Eso no nos vamos a complicar. Venimos acá para ventanas. Por acá en secuencias, activo el timeline. Digamos que ese timeline es muy diferente a la línea de tiempo de las animaciones. El timeline me sirve para organizar ciertas cosas dentro de mis cortos. Así crear animaciones, coded scenes, por ejemplo. Voy a decirle acá, ¿no? Venga, les voy a mostrar algo, vamos a mirar si me acuerdo cómo se llama. Voy a poner acá. Entonces, nosotros necesitamos decirle a este director que nos ayude a organizar todo lo que necesitamos. Por aquí vamos a tener activación de una pista, activación de una animación, etcétera. Entonces voy a decirle, oiga, necesito activación de animación. Él está esperando que yo le diga cuál es el elemento que contiene la animación. Yo puedo seleccionar el director y aquí en los bindings, que son como los objetos que ya están embebidos ahí, conectados, enlazados, le indique cuál es ese GameObject que posee la animación. Entonces para nosotros es el Dolly Card. Listo. Aquí él ya sabe que el Dolly Card tiene la animación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Venir aquí al proyecto. Vamos a buscar esto por acá. Por acá. Aquí. Busco animaciones y busco la animación del Dolly Card. Y la voy a arrastrar y lo voy a poner acá. Entonces, aquí le estoy diciendo a ese director que por favor, incluso acá puedo ampliarle los frames a esto, si así lo quiero. Aquí ya le digo que lo primero que va a iniciar es la animación. Si yo le doy play a esto, fíjense que aquí está la camarita ya como loca girando. ¿Ves? Y aquí terminó. Ahora bien, necesito empezar a vincular la secuencia de las cámaras. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto? Pues lo mismo por acá. Dice, a ver, Cinemachine Track. Entonces,
ese Cinemachine Track me va a permitir especificar cuál es el cerebro, ¿cierto? El cerebro, vamos a mirar si por acá eso no lo deja poner. Ya le estoy diciendo que ese es el cerebro de mi máquina, de mi Cinemachine. Ahora sí, pues lo ideal es poder traer las cámaras, vamos a mirar. Traigo la cámara 1, pongo por acá. Fíjense que si la pongo aquí abajo se vuelve roja. Eso significa que no voy a poder usarla en otro canal. Yo no puedo iniciar otros objetos diferentes a los, digamos, permitidos por la configuración que he hecho. Voy a ponerlo acá. Voy a decir que la cámara está acá. Démoslo otro momentico. Así. Listo. Vamos a alargar la animación hasta por acá. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, ahora pongamos en el que igual podemos manejar hasta acá. Resulta que esto tampoco lo necesito tan, ¿no? Dejémoslo más cortico. Cuando yo inicie acá esto, este señor me va a empezar a hacer el proceso. Él debería empezar a hacer todo el recorrido, la animación y activando la cámara número 2. O sea, hace que en mi juego debería primero representarme la cámara número 2 y cuando finalice pasar a la cámara número 1. Entonces, aquí en el director es muy importante que tengamos este elemento que es el Grab Mode. Y ahorita les voy a explicar para qué es esto y qué función cumple. Si yo ejecuto esto, vamos a ver qué grosería tenemos ahí. Y fíjense que sigue girando, queda ahí y listo. Él sigue girando por el efecto que tenemos de que no le hemos dicho, o bueno, el director no ha dicho, usted necesita que se detenga acá. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, nos ubicamos aquí al final y acá en las opciones de Grab Mode tenemos Hold y Loop. Loop es, él empieza a hacer sus repeticiones automáticas y Hold le está diciendo que cuando finalice ya el recorrido acá, se detenga, no haga nada más. ¿Okay? Aquí tenemos una transición. Esa transición me va a servir para que no se vea un cambio muy fuerte en la escena. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá me quedó ahí como todo crazy esta cosa. Hay que mirar qué fue lo que hicimos en esa configuración y demás. Pero entonces acá, no sé si fue la animación que nos quedó paupérrima o qué. Voy a decirle acá que me haga una transición. Entonces él va a venir acá. Sí, mira, aquí hay algo como que se pasa. A ver. Bueno, me parece que quedó mejor ahí. Bueno, hay algo raro acá en esta animación, pero bueno. Entonces fíjense que la transición acá nos ayuda bastante a que se vea mucho más suave los cambios. Vamos a mirarlo. Puede ser, puede ser que la hayamos embarrado con alargar tanto esto. Lo más seguro es que sí. Vamos a dejarlo más cortico, porque igual la animación tampoco es que la hayamos hecho tan extensa. Listo, ahí está bien. Vamos a hacerle el mejor acá. Hacer la transición. Y ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó esta cosa.
colocar el proyecto acá otra vez. Sale play. Ahí hizo la transición entre las dos cámaras bien. Lo que pasa es que la animación está horrible. ¿Sí? Ahí sí ya no podemos hacer nada. Ya es culpa de nuestra animación. Entonces, aquí lo que podríamos de pronto hacer es que esa animación tengamos algún tipo de elemento. Por ejemplo, voy a poner a grabar. Este es mi objeto acá. Solid Card. Voy a moverlo por acá. En el 0, aquí le voy a decir que esté, no sé, voy a grabar esto. ¿Qué pasó acá? Cámara, Solid Card. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de hacer más. Bueno, aquí es importante esto. Si yo le agrego más resolución, esto se va a alargar un poquito más, ¿no? Venga, miramos qué fue lo que pasó acá con mi animación. En el 47. Listo. Vamos a ver si mejoró algo. No le pongo mucha fe a... Listo. Entonces, necesito que hagan esto. Necesito que ustedes hagan esto. Miren, acá lo otro interesante del Cinema Machine. Yo puedo agregar algo que dice Activation Track. Bueno, ¿y eso para qué? Resulta que mientras que se está haciendo el intro, si yo no quiero permitir que el usuario mueva el personaje, porque si tan pronto empieza a jugar, pues usted puede empezar a presionar las teclas de movimiento y el personaje se puede mover. Si yo no quiero que esto suceda, bloqueo al personaje. ¿Cómo se hace esto? Entonces, lo primero que todo es que voy a decirle, venga, organíceme acá. No sé si ustedes han trabajado alguna vez con After Effects o han trabajado con este editor de video de Adobe también, que no, Premiere, donde uno tiene unos canales y organiza todas las pistas y demás. Bueno, eso es esto mismo. Lo que pasa es que aquí no nos va a permitir grabar absolutamente nada. Entonces yo le voy a decir, venga, coloque el personaje acá. Fíjense que el personaje no está. Cuando viene, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y cuando lo encuentre, ¡pum!, lo activa. Esto antes lo teníamos que hacer con código. Ahora fíjense la herramienta que tenemos. Si yo le doy play a esto, pues vamos a ver que el personaje no está cuando empiece la animación y aquí ya lo muestra. ¿Ok? Son cosas que podemos implementar en Unity con este señor. Entonces, por favor, ustedes ahí con ese personaje que ya tienen armado y que ya camina y que ya se desplaza, vamos a hacer el Cinema Machine. Créense una animación mucho más bonita que esta, con más paciencia, etcétera, y demás. ¿Listo? Entonces, hagámoslo a ver cómo nos va.